Retomamos la grabación, hermanos. Estos son los libros que hemos estado estudiando del Antiguo Testamento. Acuérdense, la ley son 5, históricos 12, poéticos son 5, profetas mayores son 5 y profetas menores son 12. Ese sí está más difícil de aprendérselos porque son 12 libros. Pero estos son los profetas menores, hermanos. ¿Qué son los profetas menores? Ya decíamos la semana pasada, pues los profetas son todos, al menos los profetas menores son todos estos, no porque sean menos importantes, sino se les llama profetas menores porque su contenido del libro es más pequeño. Ujú. Es más pequeño, ¿sí? Ya vieron que Jonás estamos viendo Jonás en uno de los profetas menores, perdón, es el que estamos viendo los domingos. Tiene 4 capítulos nada más. Ujú. Por eso la mayoría tienen entre ese rango de capítulos, son muy pequeñitos. ¿Sí? Ya decíamos la semana pasada que así se dice en hebreo, profetas. Ese es en profetas, es Nevi'im. Ujú. Profeta, ya dijimos, es Nevi, ya en plural, Nevi'im. Ujú. ¿Sí? Así es, así, si ustedes saben esa terminación, ya aprendieron, ya avanzaron más en hebreo, ¿sale? Nevi, Nevi'im, por ejemplo, niños es Yalde. Entonces, ¿cómo sería en niños? Yaldeim, ¿no? Y así, ¿no? Así pueden hacerlo. O- sí, hermanos. Ujú, ujú, ujú. Sí, claro. Ujú. Bueno, realmente eso que usted dice, hermano, yo tampoco lo había escuchado. Realmente habría que investigar, hermano, porque por ejemplo, en Oseas no solamente tuvo una actividad, ¿no? Por ejemplo, Oseas también, obviamente la ilustración de que él vaya a casarse con una prostituta, pues esa es la primera, ¿no? Pero es para representar justamente la relación de Israel con. Ajá. Pero aparte también viene otra palabra, Oseas, para que se le diga a Israel, ¿no? Y entonces ahí son ya más, son dos actividades. En Nahum también hay una actividad que es que se habla acerca del juicio hacia Nínive, creo, ¿no? Entonces, pues es variado, no podemos decir que todos los profetas menores solamente tuvieron una actividad. Ah, ok. Ah, muy específicas. Ujú. Fíjese, no podría yo decir que ese sería también un punto para decir que son menores. Este, bueno, no podría asegurarlo porque realmente el contenido de todos los profetas, no los conozco de todos los profetas, ¿no? De la mayoría sí, pero no de todos. Pero, bueno, yo me quedaría más porque son más pequeños, ¿no? De su contenido, más que porque tuvieron. Ujú. Sí, sí, yo me quedaría más con eso, hermano. Aunque habría que revisarlo, hermano. Habría que revisarlo si sí, en verdad, si nada más tuvieron pequeñas actividades. Bueno, algunas actividades específicas. Por eso también se considerarían tal vez que sean menores. Pero. Ah, claro, claro. Ujú, ujú. Sí, no, tal vez no sé, hermano, porque, bueno, Isaías sí es más extenso. Isaías incluso abarca 3 periodos de la historia, casi, casi, ¿no? Este,
Sí, 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 es por eso que dicen que tal vez Isaías tal vez no pudo haber escrito tanto, tanto, ¿no? No pudo haber vivido tanto. Seguramente también ahí sus discípulos escribieron algunas partes. Sí, eh, sí, ujú, claro, sí, sí, ujú. Sí, hermano, yo creo que habría que revisar ese punto que usted dice, ¿no? Yo la verdad no le podría decir si sí o no. Eh, ujú. Sí, no, hermano. Sí. Sí, no, hermano. El consenso más general, como usted dice, es así porque es el contenido, ¿no? El contenido es más pequeño. Pero originalmente, y vamos a decirlo así, hermanos, originalmente la Biblia no está así dividida como se los estoy poniendo, ¿no? Así, a ver cómo, así. Así no estaba dividida originalmente. Esa división ya fue posterior, ¿no? Originalmente el antiguo... Claro, así es un poquito más pedagógico, ¿no? Originalmente solamente estaba la ley, ajá, dividida así. La ley, los libros, los profetas, los libros, los Ketubim, ajá, que abarcan libros tanto históricos como poéticos, y los Neviim, ¿no? Que son los profetas nada más. Entonces nada más estaba dividido en tres. Aquí ya se dividió en cinco para cuestiones más pedagógicas. Entonces, ajá. Sí, hermano. No, gracias a usted, hermano, que sigue preguntándonos. Y bueno, pero yo les puse otra vez el de profetas porque originalmente así se dividía. Les había pasado un video donde pueden también ver ahí la división de cómo estaba. Les voy a pasar otro video, ¿no? Mejor otro video de cómo estaba dividido originalmente el Antiguo Testamento. Por si quieren profundizar más, ¿no? Más en esas divisiones, hermanos. Porque pues esta división de menores y mayores, si ella es más posterior, y si nos vamos a ver cómo se dividía originalmente, pues es mucho mejor, ¿no? Pero se los dejo para el que quiera profundizar más, ¿vale? Ahora, vamos ahora sí a este tema, el de el texto en su contexto con respecto a la historia, hermanos. Ahora, yo les pongo esta afirmación. Quiero que me digan qué piensan ustedes. El cristianismo es una religión histórica. El cristianismo es una religión histórica. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que sí es una religión histórica? ¿Creen que no es una religión histórica? Porque muchas veces también dicen las personas, no, el cristianismo no es una religión, es una relación, ¿no? También eso, ¿no? Pero también muchos de esos aspectos como que tienen que ver mucho con la religión, que también en un término más formal, que tiene que ver con muchas cuestiones de ortodoxia, muchas cuestiones eh, de historia se dejan de lado, ¿no? Cuando nada más dijimos, enfócate en aprender solamente quién es Jesús y ya, ¿no? Y perdemos como esta parte de la historia. Además que a muchos no les gusta la historia, ¿verdad? Por ejemplo, antes de que me respondan me respondan a esta afirmación, ¿quién de ustedes no le gusta la historia? ¿A quién no le gusta la historia? ¿A quién se le hace aburrida la historia? Que le aprenda su micrófono y que diga por qué. No les gusta la historia. ¿O si les gusta a todos? Si no, pues me salto este punto, ¿eh? ¿A usted no le gusta mucho, hermano? Ajá. Ajá. Sí. Ujú. Ajá. Ujú. Ujú. Ujú.
No le gustaba. Sí. Ujú, 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 ujú. La independencia. Sí, sí, sí. Sí. Ujú. Claro, claro, hermana. Uy, sí. Ujú. Sí, 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 claro, claro, hermanos. hermanos. Perdón, Perdón, antes antes de de que que continúe, continúe, hermanos, hermanos, es que es que estoy estoy aquí aquí grabando grabando. y no se escuchan ustedes en el video que se está grabando. Entonces déjenme ver aquí la configuración. Pero mientras tanto, sí, como bien decía la hermana, retomando todo lo que decía al menos la hermana, este, sí, es importante entender la historia para poder conocer más el trasfondo. Al menos en la Biblia sí es muy importante la historia, hermanos. Y yo sé que es muy como aburrido a veces la historia para muchos. La verdad, a nadie le gusta a veces saber qué se hizo antes en la antigüedad, ¿no? ¿Qué me sirve saber lo que se hizo anteriormente? ¿De qué me sirven las fechas? ¿De qué me sirven los datos? ¿De qué me sirven a saber qué hicieron las personas que ya murieron, ¿no? Que ya murieron desde hace mucho? ¿De qué me sirve todo eso? Pero, al menos en la Biblia, sí sirve de mucho. Sí sirve de mucho. ¿Por qué, hermanos? Porque, sí, hermana, sí, sí, hermana Male. Ujú, Raíces, ujú, cómo empezó nuestra cultura, cómo empezó nuestra sociedad, claro. las bases que fincaron la sociedad, ¿verdad? De indígenas, Ujú, porque me han dicho indios, porque los indios son de la India, pero ujú, nosotros somos indígenas. Y saber que soy heredera de esa sangre indígena, puesto que mis abuelos, ellos vivieron aquí en el centro de la ciudad y sí, vienen procedentes de los aztecas. Así es que para mí es un orgullo y muy interesante saber cómo se inició, incluso aquí esta zona donde vivimos, que ujú, era pura zona de agua, ¿verdad? claro. No había tierra firme. Mi abuelo con las demás personas rellenaban zonas que se llamaban islotes donde pudieran ellos fincar una casa y luego se conectaban por puentes. Entonces es muy interesante saber la historia. A Ujú. mí me encanta la historia, Qué bueno, hermana. ¿verdad? Y como decías, tomando lo que tú decías, ¿de dónde proviene nuestra fe? ¿De dónde proviene la historia de nuestro Dios? Claro. ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Dios? Él se Ujú. da a conocer a través de la historia. Exacto, hermana. Y ese punto que dijo usted último es muy importante porque, como bien decíamos la semana pasada, no podemos decir que el cristianismo no es una religión histórica porque si negamos que el cristianismo es una religión histórica, negamos que Dios es un ser personal, ¿sí? Es un ser que no puede revelarse en la historia, ¿sí? Y si Dios no se revela en la historia, es un Dios lejano. Ujú. Entonces es muy importante eso que dice la hermana, es un Dios que se revela en la historia,
Y como es un Dios personal, obviamente también el cristianismo es una religión histórica. Y como también es un Dios personal, evidentemente hay que conocer la historia para poder entender mucho mejor ese Dios personal, ¿no? Al menos en el Antiguo Testamento hay que poder entender un poco esos misterios en cómo se reveló a el pueblo de Israel, que ya decíamos la semana pasada, entendimos un poco la tierra de Israel, entendimos, ya nos familiarizamos un poquito con la tierra en donde se escribió la Biblia o en donde donde sucedieron muchos eventos, ajá, que se expresan en la Biblia. Entonces podemos decir que sí, el cristianismo es una religión histórica, hermanos, es una religión histórica. Y por lo tanto, como es una religión histórica, pues tenemos que aventurarnos en la historia de la Biblia. Ahora esto es bien interesante, hermanos, los que les pongo aquí. Es bien interesante porque ustedes se dan cuenta, la Biblia pasa por muchos eventos, ¿no? Podemos ver que la Biblia habla desde la creación en Génesis hasta, fíjense, bien interesante, hasta se habla en Apocalipsis cómo va a ser el final de la historia. O sea, la Biblia sí es un libro que toca todas esas áreas históricas, ¿no? Cómo empieza desde evidentemente con Babilonia. Y acuérdense que lo más probable es que Abraham haya sido de Mesopotamia, ¿sí? Abraham no era israelita, ¿sí? Abraham, el que inició todo el pueblo de Israel, el que le llamó Dios al pueblo de Israel, no era israelita. Él era No, extranjero, ¿sí? sí, porque era del Ur de los Ur de los Caldeos. Caldeos, en Mesopotamia, ¿no? Exactamente. En el Era, norte de Israel. era gentil, se puede decir. Ujú. En el norte de Israel, ¿sí? Muy al norte de Israel. Ajá. Entonces, de ahí viene Abraham, ¿no? Y fíjense que en la Biblia toca muchas civilizaciones muy importantes, ¿no? Los egipcios, Babilonia, los persas, los Griego. griegos, los romanos. O sea, son civilizaciones, hermanos, que un historiador secular diría, esa sí es historia, ¿no? Un historiador secular diría, los egipcios, qué gran civilización. Los babilonios, qué gran civilización. Los persas, todos tenemos mucho de todas esas civilizaciones, ¿sí? Y la Biblia fue testigo de todos esos eventos de esas grandes naciones. Así es. Pero fíjense, esto es bien interesante. Ningún historiador secular podría decir, así como todas estas civilizaciones, Israel, qué gran civilización, ¿no? Y sin embargo es una de las lugares importantes para el cristianismo. Sí. Si nos damos cuenta, egipcios, persas, romanos, babilónicos, griegos, etcétera, había otras más, pero estas 5 ciudades importantes eran politeístas, de muchos Ujú. dioses, Sí. y Israel solamente de un solo Un Dios, solo y Dios. por eso sí creo que sea el cristianismo una religión histórica, porque se ha llevado a cabo hasta el día de hoy, que Ujú. solo creemos como cristianos en un solo Dios, aunque Israel cayó en idolatría posteriormente, ¿no? Claro, y como usted dice, hermano, ¿no? O sea, fíjense también eso, es una religión histórica, pero también fíjense que hasta historiadores seculares hablarían de las grandes figuras de la historia, ¿no? Por ejemplo, los egipcios con a lo mejor los faraones, ¿no? El rey Tutankamón, aunque no fue uno de los mejores faraones, pues es uno de los más conocidos, ¿no? Ramsés también históricamente, pues sí, obviamente hay mucho de qué cortar en todos estos, ¿no? Después con Alejandro Magno, los griegos, ¿no? Bueno, él no era griego, él era, ¿qué más era? Era macedonio. Ujú. Los grandes pensadores de Grecia, Aristóteles, Sócrates, Platón, pero, fíjense, este, a pesar de que en la historia se habla de todos ellos, en la Biblia no se habla nada de ellos. Eso es algo bien interesante, hermanos. En cambio, el relato bíblico habla más de Abraham, Moisés, David.
Isaías, los profetas, ¿sí? Fíjense, eso es bien interesante. La Biblia, sí, ciertamente toca temas de historia, pero no se concentra tanto en en la sabiduría histórica a nivel secular, ¿no? No quiero Sí, que se quede una cuestión así. Bueno, digo secular, hermanos, para que sí, diferenciemos mucho. o sea, yo la llamaría terrenal, ¿no? Ujú, No se asemeja tanto a lo terrenal, sino que va más allá, arriba en lo espiritual. Por eso es que ya no se toca mucho de egipcios, persas, solamente lo que pasó el pueblo hebreo, ¿no? En ujú, Egipto, con los persas, con los romanos, la esclavitud en Babilonia, etcétera. ujú, Pero es interesante ver que no hace historia la Biblia de esa época, de esas ciudades importantes en ese ujú, entonces, claro. sino que es una historia del mundo para el mundo. Ujú, Y la Biblia está hecha de una historia de Dios para el mundo, que es ujú, muy distinto. claro. Sí, sí, hermano. Bueno, yo creo que ahí marca más la historia, Permítame tantito, ciertos, sí. ciertos eventos históricos, por ejemplo, qué es lo que sucedió en cada reinado de los egipcios, persas, pero lo más sobresaliente de esa historia son los hechos magníficos y maravillosos de Dios hacia su pueblo. Ujú. Sí, sí, hermana, exacto, ¿no? Eso es a lo que voy un poco, porque sí, aunque ciertamente la Biblia podemos decir que la religión cristiana, sí, comenzando desde con Abraham y ahorita vamos a ver un poco cada etapa, la creación, todos estos, vamos a ir viéndolos poco a poco, a pesar de que son eventos grandes donde se desarrolla la Biblia. Realmente la Biblia no está interesada en hacer historia como hoy en día la conocemos, ¿no? La Biblia no está interesada en hacer historia hoy en día en como lo conocemos. Sí hay historia en la Biblia, como ya decíamos hace unos días, pero no quiere, como decía el hermano Manuel, no quiere desarrollar la historia de los egipcios, no quiere desarrollar la historia de Babilonia, de los griegos, de los romanos. No, quiere desarrollar una Fer, historia de la salvación. Sí, hermana Juanita. así es, era lo que yo te iba a comentar, desarrollar lo que Dios, el propósito para nosotros, el propósito de la creación, de lo que Él hizo. Sí, porque todo esto está formado por parte de lo que Él hizo. Entonces, si te fijas, como vemos, en cada época, en cada etapa, han pasado muchos años Ujú, y Dios siempre ha inspirado por medio del Espíritu a estos seres que, por decir, los profetas, a todo lo que, a la historia que se ha escrito por medio de la palabra, ujú. es porque está inspirada, porque es el propósito que Dios quiere para su pueblo, y no nomás para el pueblo de Israel, sino para todos los que formamos parte de los que Él ha escogido, ¿no? Ujú, Entonces, esa es una manera de explicarnos lo que Él quiere que hagamos, porque cuando se ha escrito la palabra, o sea, todo lo que han escrito los profetas, todos ellos, lo han escrito para su pueblo, pero así conforme ha pasado el tiempo y eso no ha caducado ni ha perdido a decir, pues ya nomás fue escrito para el pueblo de Israel. No, fue escrito para todos y cada uno de nosotros, por el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, pero se han plantado en esas épocas por los eventos tan relevantes que han surgido, ¿no? Como Dios, con su infinito poder, salvó a su pueblo y lo sacó de Egipto, ¿no? Y así, digo, sí, de Roma, de los romanos. Entonces, y así a cada uno de nosotros, yo creo que es la inspiración, su propósito de Dios no es tanto de hablarnos de la historia de lo que esto, sino del plan de Él hacia para nosotros. sí, y eso es, gracias hermana Juanita, y eso es algo que quiero que se queden, que es muy importante, porque como bien dice la hermana Juanita, hay muchos ataques hoy en día a la historia y la Biblia, ¿sale? Hoy en día se ataca mucho a hablar sobre la veracidad de la Biblia, sobre todo porque hay incompatibilidades históricas,
Tal vez, ¿no? Y que incluso también, seamos sinceros, también, incluso me decía mi hermano hace poco, y aquí está, este, yo no sabía ese tema. Incluso de la historia que tenemos solamente sabemos el 2%, creo que dijo él. ¿Sí, Osvaldo? Sí, el 2%. Solamente sabemos de toda la historia que conocemos, sabemos el 2%. Imagínense, hermanos, ¿no? Ahora imagínense en la Biblia. Entonces, eh, hermanos, hay que entender, recordar el propósito de la Biblia, que es justamente mostrar el plan de salvación. Y cuando la Biblia usa también historia, es para poder aportar ese propósito de salvación, ¿sale? Por eso sí, sí, y sí hay que reconocerlo. Hay ciertas incompatibilidades, tal vez en cuanto a algunas cosas que se narran en la Biblia de historia. Pero la Biblia no está interesada en hablar de historia de manera objetiva, como hoy en día, sino que usa elementos históricos para aportar, como ya decíamos, al propósito de salvación. ¿Sale? Y Y, también es la veracidad, ¿no? La veracidad bíblica. O ujú, sea, son aportaciones, por ejemplo, de los persas, egipcios, los menciona la escritura, pero es para comprobar que la veracidad de la Biblia es total. claro, claro, exactamente, hermanos. Eso es bien interesante porque volvemos una vez más cuando vemos que incluso la Biblia usa también elementos históricos, y que a pesar de que tal vez hay ciertas diferencias entre los eruditos históricos, pues no deja de ser verdadera, ¿no? Porque la Biblia sigue conteniendo verdades, que es ahorita lo que vamos a hablar un poco acerca de estos eventos que históricamente hablando, muchos también eh, los ponen en duda, como la parte de la creación, como la parte de Abraham e Israel, ¿no? Y aquí les pongo un poco, eso es bien interesante porque les ponía la, una línea del tiempo donde vemos muchas civilizaciones grandes. Y es bien interesante que la civilización de Israel es una línea del tiempo de una civilización chiquita, pequeñita, ¿sí? Comienza muy pequeñita, comienza con Abraham y luego con Isaac, Jacob, luego se van a Egipto y después ellos son esclavizados, como ya decía usted, hermano Manuel. Después de ahí Moisés al Éxodo, luego la Pascua, un pueblo nómada, ¿no? Un pueblo nómada, o sea, es un pueblito que no tiene una historia así tan magnífica, ¿no? Tan magnífica como otras civilizaciones. Si acaso el periodo donde sí se puede demostrar que fue el periodo de esplendor de Israel fue ya cuando empieza su reinado, ¿no? Con David y el máximo es Salomón, ¿no? Pero ya de ahí a decir que fue una civilización así como las otras, con grandes construcciones y grandes civilizaciones como las que hoy tenemos de otras naciones, pues no fue así. Fue algo más pequeñito y ahí Dios quiso revelar su mensaje en ese pequeñito pueblo, ¿no? Sí, desde el punto de vista religioso, Ujú, político y cultural, los hebreos han aportado al mundo inmensidad de cosas. ujú. Así que no ¿Sí? podemos decir que no han aportado, se ha aportado, pero no es el interés de Dios el que se den cuenta todo lo que ha aportado la nación hebrea, hoy conocida como Israel. Ujú, Pero realmente, si nos damos cuenta, fue el propósito desde Génesis 3, la caída del hombre, 2, perdón, cuando cae el hombre y peca, desde ahí viene el rescate de Dios que promete, y sobre esta historia nos damos cuenta, ¿no? Desde el punto de vista político, nos damos cuenta que los reyes fueron fundamentales y esto fue una aportación para que hoy dicen nada más el rey de España, ¿no? No, ujú, si también los hebreos tuvieron reyes y reyes sumamente más ricos que hoy en la actualidad, ¿no? ujú. Sí, sí, hermano, es como le digo, sin duda no podemos, despreciar a Israel como les digo, no quiero también sonar a eso, ¿no? A que sienta que Israel también fue algo pequeño, ¿no?
pero al menos su origen sí fue pequeño. Ajá, y evidentemente, aunque su origen fue pequeño y el pueblo siempre tuvo sus dilemas, ¿no? Desde Egipto a más adelante, pues lo que pudieron llegar a ser estos reyes, pues no fue necesariamente algo de ellos, como usted dice. Fue algo meramente para mostrar que desde eso pequeñito Dios hizo algo grande después, ¿no? Entonces, sí, como les decía, en esta parte histórica, pues ya ustedes pueden ver, ¿no? Estas etapas de después, cómo en su máximo esplendor, cómo ese destierro hacen que se caigan, ¿no? Destierro de Babilonia abajo, regresan a la tierra prometida los judíos, segundo templo, luego la etapa griega, son sometidos nuevamente y luego la etapa romana, siendo esclavos otra vez, ¿no? Casi casi la mayoría de la historia de Israel se la vivieron esclavizados, ¿no? Y obviamente la Biblia nos va narrando poco a poco la razón o la verdad que hay detrás de todos esos esclavismos que llevó Israel, ¿no? Entonces, pero al final, fíjense, al final les pongo en esta línea del tiempo como esta culminación del Antiguo Testamento, o bueno, la culminación de la historia se revela en Jesús, ¿no? Porque al final, como quiero hablarles, tenemos que ver esta historia como una historia de la salvación, ¿sí? Al final hay que entender eso, hermanos, porque muchas veces por eso entendemos o por eso se pone en duda la veracidad de la Biblia, porque que quiere ver con ojos desde la perspectiva erudita histórica. Pero no, hay que ver su historia desde una perspectiva de la salvación, ¿sale? Porque si queremos aplicarle los parámetros de la historia actual, la historia moderna, pues obviamente pues va a ponerse en tela de juicio toda la historia de la Biblia, ¿verdad? Pero no, porque la historia es un libro de salvación, ya habíamos dicho eso al inicio. Y su historia también es una historia de salvación, ¿sale? Ujú. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de este autor, que justamente estamos retomando ese estudio de este autor, que siempre todo lo enfoca justamente al propósito de la Biblia en una cuestión más, eh, sí, seria, pero también enfocándonos siempre a Jesús, enfocándonos siempre a Jesús. Entonces, eso es lo primero que quiero que se queden cuando hablamos de la historia de la Biblia. ¿Sale? Muy bien, ahora seguimos. Vamos a ver el primer evento. El primer evento, la creación. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la creación, hermanos, ¿ustedes qué piensan? La creación como un evento histórico. Este tema es muy espinoso. Este tema es muy espinoso también porque también obviamente la Biblia se le señala o se le tacha porque habla del Génesis y mucha gente cree que el Génesis así, así pasó, ¿no? Dios creó a Adán y a Eva, esos fueron los primeros seres humanos, ¿sí? Dios creó de la nada y así pasó históricamente hablando, ¿no? Pero quiero que ustedes ¿qué piensan ustedes acerca de este evento? ¿Podemos decir que la creación, así como lo vemos en Génesis, es algo histórico? ¿O ustedes qué piensan? Pues fue de su pura voluntad, nada más. Dios quiso hacer la creación por su pura voluntad. Ujú. Nada, nada, no fue para hacer historia, no fue para, pues para tener un impacto en lo que hizo, sino simplemente él lo hizo por su voluntad, nada más. Claro. Sí, hermana, eso es, claro, eso es correcto. Eso no hay duda de eso, ¿verdad? Entonces, yo cuando pongo aquí la creación, hay que ver el relato del Génesis, justamente, más allá también de entenderlo como, una vez más, con
ojos históricos así de la historia moderna, hay que verlo bajo estas verdades teológicas, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué verdades hallamos en el Génesis? Uno, que la iniciativa es de Dios, ¿sí? Sí, porque dice en el principio. Ujú. Y al hablar en el principio es algo de iniciar algo, Exacto, ¿sí? exacto. Algo relevante, algo que va a abrir apenas, Ujú, ¿no? Pero si nos vemos más objetivos y más observadores, ¿qué había antes del principio? Oye, ¿y cómo vamos, ujú. cómo nos van a compartir? Pues, Se han pues, puesto a pensar, dice en el principio, ¿qué había antes del principio? ujú, Pues Dios, pues no solamente hay Dios. otro, ¿sí? Exacto. Sí. Entonces sí, es interesante ver que cuando toma la iniciativa de abrir algo nuevo, Ujú. algo creado para la humanidad que él pensaba ya hacer, ¿no? Exacto, hermano. Sí, hay que ser cuidadosos en este aspecto. Como dice nuestro hermano, el Génesis es un relato, al menos la cuestión de la creación, es un relato que nos habla de ciertas verdades teológicas. Y la primera que ahí les pongo es, uno, que la iniciativa es de Dios, ¿sí? Exactamente, Dios es el que toma la iniciativa de crear, ¿sí? Dos, Dios creó todo. Ajá. Porque como bien decía el hermano también, y decían ustedes, muchas de las historias de creación de la antigüedad sugieren que ya había algo. Sugieren que había un caos en la tierra y después se empezó a tener orden, ¿sí? Que también incluso los relatos politeístas hablan acerca de los dioses que tienen relaciones y empieza a nacer todo, ¿no? O empiezan a pelear entre ellos y nace todo, ¿sí? Pero el relato bíblico, al menos el relato de la Biblia, es bien diferente. Él habla, en el principio creó Dios y dijo Dios y vio Dios, y después se llamó Dios, luego se bendijo Dios y Dios vio que todo era bueno, ¿sí? El relato bíblico de la creación habla de ciertas verdades que Dios siempre fue uno en el inicio, que la creación en cómo la hizo fue algo ético y sublime. No fue algo como los, los, este, los relatos también de las culturas de alrededor de Israel que decían que pues fueron varios dioses, que hubo inmoralidad para la creación, que la creación fue algo grotesco, algo inmoral y que no era digno. No, aquí vemos algo diferente en la historia del Génesis. Todo comienza por Dios, todo Dios lo hace. Entonces, eso es algo que quiero que ustedes se queden, hermanos. Cuando hablamos también de la creación, tenemos que verlo más bajo una perspectiva de verdades teológicas, no verdades científicas, porque obviamente si lo queremos ver bajo verdades científicas se va a poner en tela la veracidad de la Biblia. Dicen, pero según la ciencia dice que, que tales elementos de hidrógeno y de oxígeno, eso es lo que hace que pudiera surgir la vida. Bueno, sí, a nivel científico sí, pero la Biblia no se enfoca en eso. La Biblia usa, pues obviamente, el relato de creación, ajá, para hablar sobre que Dios era uno, Dios crea todo y que todo lo que creó era buena. Ajá. Esas son verdades, hermanos. Eso es lo que debemos de rescatar. No, porque luego a veces queremos también juzgar el relato bíblico bajo justamente esta parte de la razón. Pero seguimos diciendo, la creación también nos enfoca en el relato de la salvación. Y decimos, entonces en el principio los animales podían hablar porque la víbora hablaba, ¿no? Y así se empiezan a hacer teorías y se empiezan a decir, ¿no? Entonces, entonces nosotros estamos hechos de tierra porque pues la Biblia dice que había lodo y de ahí ya se hizo todo lo demás, ¿no? Entonces, todas esas cosas son preguntas que le hacemos al texto y que obviamente el texto no quiere responder, ¿no? Pero sí responde ante esto, Dios creó todo, Dios tuvo iniciativa y eso es lo que nos importa más, ¿sí?
las verdades teológicas. ¿Sale? Sí, entonces, ¿alguna duda de esto, hermanos? ¿No? Bueno, vamos a avanzar. Entonces podemos decir, la escritura, como dice este autor, la escritura revela verdades teológicas acerca de Dios, que Él creó todas las cosas por su palabra, que su creación era buena y que su programa creativo se culminó, ¿sí?, con el hombre. Entonces, la ciencia sugiere, y como él también decía, la ciencia sugiere que la evolución pudo haber sido tal vez incluso el método para que la creación se empleara. Porque haces algo interesante, hermanos. Muchos están como muy peleados con esta parte de la evolución por lo mismo, ¿no? Es que la Biblia no habla de la evolución. La Biblia no es fiel a la evidencia porque lo más probable es que haya habido evolución. Ajá. Y bueno, hay ahí muchas diferencias, porque muchas personas van a decir, no, no hubo evolución, sino fue creación de Dios desde el principio. Y unos van a decir, bueno, sí hubo evolución, los que son más científicos, sí hubo evolución, pero Dios, usó la evolución para crear al ser humano también, ¿no? Este, Independientemente de eso, hermanos, el relato bíblico habla de que Dios es el que inicia todo. La forma, pues eso no lo sabemos, ¿sí? Hasta las teorías, por eso son teorías todas. La forma no la sabemos, pero las verdades ahí están plasmadas. ¿Sale? Muy bien, hermanos, este es de la creación. Vamos al siguiente punto. Nuestros primeros padres, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan, hermanos, de esta parte de Adán y Eva como la pareja original? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí existió Adán y Eva? ¿No existió Adán y Eva? ¿Sí? ¿Qué han oído incluso, no? ¿O qué han pensado? ¿O qué han oído de otros lados, ¿no? Acerca de la historia y Adán y Eva. ¿Qué piensan? Sobre sobre el cambio que tuvieron, ¿no? De ser los hijos adorados por Dios, o sea, la creación adorada por Él, a hacerlo, a tener que trabajar para ello, para alimentarse, el cambio, ¿no? O sea, ellos tenían todo, es como los hijos en casa, ¿no? Tienen todo y ellos tenían todos en la casa que Dios les había creado en ese paraíso, ¿no? Y yo creo que hubiéramos seguido beneficiados si el pecado no hubiese llegado, si no hubiese tenido que ver ese cambio, esa decisión de ellos, de tener que ya trabajar para adquirir el alimento, de la mujer padecer el tener un hijo, porque pues todo eso en ellos, pues no, al principio no lo iban a padecer, ¿no? Porque todo lo tenían, pero por la desobediencia, porque el plan de Dios a lo mejor no estaba así marcado, ¿no? Ujú. Pero ya las debilidades como que tenemos cada ser uno. Entonces sabía que ellos iban a ser tocados y tentados, como en un momento nosotros. Pero, No por sé si ejemplo, estoy bien no, no, o... no, hermana, sí Ah, la entiendo, pero ¿usted qué piensa? ¿Si existieron Adán y Eva? ¿Usted qué cree? O sea, sí, podemos a lo mejor, si se pudiera, ¿no? Y si supiéramos dónde ajá. estuvieran, los huesos enterrados de Adán y Eva, ¿sí los tendríamos? O usted dice, no, pues tal vez son personajes que se inventaron para la Biblia. ¿Usted qué piensa? No, yo pienso que sí existieron. Ujú, Ha tenido muchas evoluciones nuestra tierra, así, o sea, ha habido diferentes personajes cada era, porque sí, o sea, está confirmado que hemos evolucionado, hemos cambiado, y ellos tuvieron que haber existido por ser la primera creación de Dios, ¿no? ujú, Entonces, este, ellos tuvieron que haberse existido para poder tener el principio, ¿no? Tener de dónde surgiera todo.
Ujú, Sí, o sea, ellos para mí sí existieron, ¿no? ujú, Incluso está comprobado científicamente dónde aparentemente estuvo el huerto del Edén. ujú, Yo estuve viendo un estudio de, es más, muchos pasajes de la Biblia están comprobados científicamente cuando sucedieron y por qué sucedieron y cómo fue que sucedieron. ujú, Entonces, sabemos que la mano de Dios siempre ha estado en todo eso, pero se ha dado porque la tierra está formada de una manera que, de tal, porque ya la tierra existía. Yo eso es lo que me quedé pensando cuando Dios empezó a crear en la tierra, porque dice que la tierra estaba desolada. O ujú, sea, se habla de que ya existía esa tierra, pero estaba desolada, como que desordenada, ¿no? ujú, Entonces Dios la empezó a ordenar y Dios empezó a darle forma, ¿no?, a todo esto. Entonces tenía que haber alguien, algo que evolucionara, ¿no? Que algo que creciera. Entonces para Dios los planes de que existieran un ser humano, sí, ujú. sí, yo sí lo creo, Muy bien. sí. Ok, hermana, perfecto, gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Ustedes qué piensan? O a lo mejor incluso ahí de las clases de sus niños, ¿qué les dicen? No, no existió Adán y Eva. ¿Saben qué? Esos son cuentos de magia, esos son cuentos, este, esos son cuentos para niños. Gracias, hermana Juanita, por ahí. ¿Ustedes qué piensan, hermanas? O no, o la verdad, dicen, la verdad no sé. También puedo dar otra opinión. Sí. Pues Este, sí, está bien, bueno, hermana, sí, si se puede. sí. Ah, bueno, yo he visto, como dices, de nuestros niños, de lo que nos platican, te digo, de la historia que hemos visto, yo lo he visto más en las películas que manejan, que son muy futuristas o que son muy, que hablan de lo primero, ¿no? Este, por decir, yo he visto esa de la era del hielo, Sí. cómo a través del tiempo tienen varias etapas que tienen un principio, o sea, ahora sí que nos da, bueno, a mí sí me da la idea de que existió y que hay una era más atrás que empezó. Yo estaba viendo eso hace poco en un estudio donde cómo el planeta ha evolucionado, ha tenido sus etapas. Entonces, como les decía, hasta en eso nos está que en verdad había algo antes, previo a él. Entonces, tuvo que haber, o sea, para haber existido yo, tuvo que haber un hombre. Y para haber existido esos hombres, tuvo que haber otros hombres previos a ellos para poder dar esa vida. Ujú, ¿Sí? Dios a lo mejor podía haber hecho todos los hombres y todas las mujeres que quisiéramos, pero era su propósito de que hubiera eso, la evolución del ser humano. Y no nomás del ser humano, de los hombres, sino también de los animales. ujú. Porque lo vemos en la arca de Noé, ¿no? Cuando Dios iba a destruir esa parte bueno, ese momento de la era, ¿no? De ese tiempo. Tuvo que apartarlos, ¿no? O sea, elegir todo. Y le dijo a, este, a Moisés que metiera, a Moisés, ay, perdón, que metiera a todos al arca, ¿no? De Noé, a la arca. Ujú, Entonces, en esa parte de ahí también Dios lo tenía pensado, o sea, no podía destruir su creación completamente, ¿no? Porque había algo que era bueno aún todavía para él. Entonces quería que esa etapa evolucionara, diera otro cambio, o ujú. ese tiempo, ¿no? Pues Sí, no sé si estoy bien, pero o sea, yo lo veo en esto, ¿no? Hasta en las películas, ¿no? ujú, Que los hijos ven y que la historia misma, ¿no? Ha sí, tenido esa evolución claro. de desarrollarlo. También otro que yo lo pensaba, decían, es que nosotros descendemos del mono. Ujú, Bueno, no tenemos similitud a ese animal, a la similitud de nosotros, pero sin una versión de su cerebro, ¿no?
de la posición, de la adaptación, de cómo vas a, de cómo Ujú, el ser humano tiene una etapa. Y lo dicen, ¿no? Que camina, gateas en cuatro patas, ¿no? O sea, pues sí, el bebé gatea, después se incorpora, después tiene que, pues ahora sí que ser más independiente, ya no dependiente. Y ujú. en todo eso, todo lo que nos habla la historia misma, lo habla la palabra de Dios. O sea, cómo tuvieron que ellos trabajar, de vivir del huerto, de estar en un solo lugar, tuvieron que salir a trabajarlo, a hacerlo y a evolucionar todo eso, ¿no? Hasta la agricultura, ¿no? Si a lo mejor ellos sembraban en un hoyito, bueno, pues ahora ya encontraron otra cosa que les hiciera el hoyito. Bueno, todo eso ha tenido la evolución, ¿no? Ujú. Y en verdad yo sí lo creo. Perdón, ya le hablé mucho, perdón. No, no se preocupe, hermana. Sí, no, no se preocupe porque pues, los demás hermanos no hablan. Pero sí, hermanos, si tienen dudas, ahí pregunten. Miren, para hablar acerca de Adán y Eva, hay que entenderlo de esta siguiente forma. Porque muchos han tratado justamente de ubicar incluso a Adán en una época, ¿no? Había un obispo que decía, Adán podemos ubicarlo en su nacimiento como en el 4400 antes de Cristo, ¿no? Porque, y de hecho muchos dicen, sí, más o menos, la Tierra tiene 6000 años, ¿no? ¿Por qué? Porque cuenta todas las generaciones de la Biblia de atrás adelante y ya te da una fecha, ¿no? Cuánto dice que duró, tal vez, los años que duró Abraham, los años que duraron sus padres, o lo de las generaciones ahí después de Caín en adelante. Ahí lo calculas y ahí está. Pero evidentemente, hermanos, la Tierra no puede tener 6000 años, ¿no? Debe tener muchísimos más. Y también los dinosaurios, ese es el gran problema. Los dinosaurios, porque también los dinosaurios tienen millones de años. Entonces, para entender justamente este relato de Adán y Eva, no bajo esta perspectiva del relato histórico moderno, hay que entenderlo justamente igualmente como la creación, ¿no? Con esta parte de que si ciertamente la historia habla acerca de el hombre primitivo, el Homo sapiens, el Homo erectus, el autor dice, hay que ver que también el texto podemos definirlo a lo mejor en la Biblia, el Génesis, como que Adán fue el Homus divinus, porque dice es como hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que la verdad bíblica detrás de nuestros primeros padres es que sí un, eh, una pareja, hubo una pareja donde ahí descienden todos los demás, ¿sale? Eso sí es verdad. Y como bien dice la hermana Juanita, hay estudios, sí hay estudios de donde se señala que sí, de dónde viene esa primera pareja para todos los demás, ¿no? Yo la otra vez vi un documental que se cree que la primera pareja nació ahí cerca de África. Ajá. De ahí proviene la mayoría del mundo, ¿sí? De ahí proviene todos los demás descendientes, tanto europeos como asiáticos, como africanos del sur y todo. De ahí proviene tal vez, de ahí proviene toda esa descendencia. Y hay estudios incluso, ¿no? Puedes tú incluso también hacerte como un test de etnicidad, donde puedes saber qué tanto tienes de indígena, qué tanto tienes de Europa, qué tanto tienes de acá. Y seguramente también tienes ahí pequeños rastros de África, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nacimos de unos primeros padres. Eso sí es verdad, hermanos. Eso sí es verdad. Y eso es lo que quiere tratar el relato bíblico, hermanos, ¿no? Quiere retratar justamente que de ahí, justamente de esos primeros padres, a Dios, en esa pareja, Dios dotó a personas de ciertas facultades morales, racionales, sociales y espirituales, ¿no? Es decir, que desde ahí, de esos primeros padres, descendemos todos y que en esos primeros padres se representa la creación.
Entonces, en los primeros padres también tenemos que interpretar o que tenemos que buscar justamente las verdades teológicas nuevamente. Ujú. ¿Qué verdades teológicas? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios le dio soberanía sobre la creación. ¿Qué otras verdades en los primeros padres? Este, Dios quería que el matrimonio fuera entre hombre y mujer, ¿no? Dios quería también que que el hombre, que el hombre también pudiera tener cierto ocupación, ¿no? En el trabajo y en el descanso, ¿no? Esa es otra verdad teológica que podemos ver en los primeros padres, ¿no? Muchos creen que el trabajo es consecuencia de nuestro pecado, ¿no? Como un castigo, como una disciplina de Dios. No, el trabajo es algo que Dios quería desde antes del pecado. Sí, esas son unas verdades teológicas, ¿sí? Verdades teológicas también, ¿no? Que cuando el hombre olvida de Dios poco a poco es cuando el pecado entra en el corazón del hombre y es cuando Dios muestra su juicio a través de eventos históricos. Ustedes sabían, hermanos, que el arca de Noé, ya que lo mencionó la hermana Juanita, el arca de Noé, hay una tablilla en donde se habla de esa misma historia, que es mucho más antigua que el relato de Israel, de un rey que también metió a sus animales al arca, y metió a sus animales y también se pudo salvar de un gran diluvio. ¿Sí? Esta es una historia de Babilonia, creo, babilónica, de un rey babilonio. Sí, también como leyenda, sí, en un sentido de leyenda. Sí, y unos podrán decir, entonces el relato del arca de Noé es una copia de eso, ¿no? No necesariamente, hermanos. Sí, más bien, el arca de Noé también habla de otra verdad teológica, de un evento histórico que pasó, porque si muchas culturas hablan de un gran diluvio, pues significa que sí pasó, ¿no? A pesar de que se habla de los animales, de que se metieron al arca y demás, a pesar de que puede ser poco creíble, lo que sí pasó es que sí hubo un gran diluvio que destruyó a muchas naciones, a muchas sociedades, ¿sí? Y la Biblia usa ese diluvio para hablar de verdades teológicas, ¿sí? Entonces, hay que verlo así, ¿Estás hermanos. de acuerdo, Fer? Sí, hermana. Que si esto no fuese creíble, la misma humanidad no hablara de ello? Ujú, Porque, o sea, aun cuando los que no estudian la Biblia, no, eso hacen las películas, hacen todo esto, pero hablan de ello porque fue una realidad, como hablar de los mamuts que se encuentran, ¿no? ujú, Porque eso fue, porque fue una realidad, y por eso hablan de ello, si no, yo creo que lo ignoraran como tal, ¿no? ujú. Sí, Y yo creo exactamente, que se hermana. habla de lo que se vivió. Sí, exacto, pasó, ¿no? De que pasó, pasó, pero la manera en cómo se habló, en cómo se relató en la Biblia, pues eso es diferente, ¿no? Porque es un relato antiguo, hermanos. Es un relato antiguo. Y para que se quedara en la mente de las personas, pues habría que agregarle pues ciertos simbolismos para que pudiera quedarse en la mente, ¿no? Ahora, no quiero que entiendan justamente no quiero que entiendan que la Biblia tiene una perspectiva así de que, son fábulas, son historias, sí, son así como, son cosas de fantasía, ¿no? No quiero que se queden con esa idea, sino más bien quiero que se queden con que esas cuestiones históricas que salen en la Biblia pasaron, pero eh, los autores las usan para aportar, nuevamente les digo, aportar al propósito de salvación, a verdades teológicas, ¿no? La Torre de Babel, ¿no? Muchos también critican esta parte de la Torre de Babel y que Dios dispersó a las naciones. Y sí, hay indicios de que probablemente esa Torre de Babel se llama la Torre de Sigurat, ¿no? Sí, un sigurat perdón, es un sigurat, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que ya la Torre de Babel más bien es un ejemplo para representar la dispersión de las naciones por el orgullo humano, por el orgullo, porque acuérdense que la Torre de Babel es una representación del pecado de orgullo
de estas naciones de querer ser más que Dios, de querer ser igual a Dios, ¿sí? De querer depender, ya no depender de Pregunta, Dios. Sí, hermana. tengo duda, Sí, y hermana. ahí sí quisiera saber, la Torre de Pisa Ah, no es parte, o sea, es lo que quería saber, no es como si fuera la Torre de Babel. no, no, la Torre de Mm, Pisa ya es algo más, posterior, hermana. Porque ya, la torre de Babel, que dicen que es un sigurat, pues es un diseño de una torre un poquito más, de los babilonios, ¿no? De los sumerios, muy, muy antigua, ¿no? De las primeras civilizaciones. O sea, cuando me refiero a Sigurat, ok. sí, pero la torre de Pisa, eso ya es en la Edad Media, más, no, más adelante, en el Renacimiento. Sí, déjame, a ver, les pongo para no fallar, ¿no? Torre de Pisa, Nueva. eh, para ver la fecha. Sí, no en el Renacimiento, como en el 1773, o sea, imagínese, hermana, ¿no? Estamos hablando de miles de años después de la Torre de Pisa, ¿sí? Entonces, sí, no tiene nada que Gracias. ver, la Torre de Pisa con la Torre de Babel. Son cosas diferentes, hermana. Pero, por ejemplo, la Torre de Babel, pues se retoma justamente ese monumento que evidentemente, históricamente hablando, sí existe evidencia de que se construyeron cierto tipo de torres, como se menciona justamente ahí en la Biblia, pero se retoma eso para hablar de ciertas verdades teológicas. El orgullo del hombre, el pecado del hombre, ajá, y esa dispersión pues es consecuencia de justamente de ese juicio de Dios sobre el orgullo del hombre. ¿Ya vieron? Así es como que hay que poder entender un poco mucho de esos eventos históricos antiguos, ¿sí? Para que justamente no nos pase eso. Bueno, por último, la promesa de Dios a Abraham. Para poder dejar esta parte de la cuestión histórica, ya vimos la parte de la creación. Ajá, ya entendemos cómo hay que verlo. Ya vimos la parte de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Sí, y ya vimos cómo hay que entenderlo. Vimos también unos pequeños relatos del Génesis, ¿sí? Y también el Génesis hay que entenderlo más justamente con esas verdades teológicas, hermanos. Porque, como les digo, muchas veces andamos defendiendo cosas que incluso pues pues son muy irreales, o incluso también, ¿no? A veces también quieren que nuestra fe sea puesta en duda porque no coincide con relatos históricos, pero ya entendimos por qué, porque la Biblia, más de enfocarse en historia objetiva, habla de historia, pero aportando al propósito de salvación y a verdades de Dios hacia el hombre. Ahora con la parte de Abraham, ¿sí? De Abraham, hermanos, hay personas que ponen a Abraham en la historia como en el 2000 antes de Cristo. ¿Sí? Ya habíamos dicho, la Biblia habla de que él es llamado de Ur de los Caldeos. ¿Sí? Y luego se fue a Arán, un poquito todavía al norte de Israel. Y le dijo Dios ahí, sal de tu país, toma tu parentela y ve a esta tierra que te voy a bendecir, ¿no? Donde tú serás bendito sobre todas las naciones. ¿Sí? Y que eso, ¿se acuerdan? Está en Génesis 12 del 1 al 3. Ajá. Y ahí vemos varios textos ahí en la escritura que le dice a Abraham, estableceré mi pacto entre mí y ti para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17, 7. Entonces, Abraham, hermanos, es el inicio de todo, ¿sí? La promesa de Dios a Abraham es el inicio de todo. Ya habíamos dicho, Abraham es un hombre extranjero, no era israelita, no era de Israel. Abraham lo pueden empezar a ver desde el Génesis, con aquel que después tuvo... de hecho, vimos un poco cuando hablamos de Hechos, ¿se acuerdan? Abraham tuvo
dos hijos, ¿no? Uno Ismael y uno Isaac. El que para el que iba la promesa de la descendencia de ser un gran pueblo, ¿quién era? Isaac. Y después Isaac, que tuvo dos hijos, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Quiénes eran? Para que no me dejen hablando solo. Hermano era Isaú y era Jacob. Exacto, Esaú y Jacob. Ujú. Y el que era el linaje fue Jacob. Al parecer creo que su nombre quería decir que era un hombre tramposo, algo Mm, así. No ujú. recuerdo muy bien. Sí, 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 sí. Sí, hermana, por ahí, por ahí. Pero después se acuerdan que Jacob fue el que le robó la primogenitura a su hermano, Esaú. Ajá. Y obviamente tiene que huir porque él cree que su hermano lo va a querer matar después. Y sí, sí lo quiere matar, pero ya después Esaú pierde justamente ese rencor, se reconcilian y después Jacob tiene que redimirse, ¿no? Y es cuando lucha con Dios. Digo, todos esos aspectos de históricos de la Biblia en Génesis, yo les recomiendo que lean todo Génesis, ¿no? Es bonito estudiar Génesis, la verdad. Eh, Hermano, ahí lucha con Dios y le dice al ángel de Dios, dame bendíceme. Y él es cuando le lastima la coyuntura, que en la Biblia dice que hasta ahora los judíos no comen esa parte del pollo, del pollo. ujú, Y este Jacob, para contentarse con su hermano, empieza a mandar caravanas, una caravana, otra sí. caravana y otra caravana para poderse contentar con su hermano. Ujú. Bueno, esa es una parte. Sí, sí, Esa sí. historia está muy hermosa. Sí, sí, hermana. Sí, sí, sí. Mi hermana, yo creo que la hermana Mari ya se leyó todo Génesis. La verdad es un libro de mis favoritos del Antiguo Testamento Ay, también. que nos la lea, ¿Mande, hermana? que nos la lea. Ahorita que lo está narrando, me lo estoy imaginando. Sí, no, hermana, Bueno, de hecho, cuando yo empecé a leer la historia de Adán y Eva, yo me imaginaba, porque yo así lo leí, el mundo oscuro y desordenado, o sea, sin agua, o sea, así desordenado, pero sí como usted lo acaba de decir, con los primitivos. Pero aquí la diferencia es de que aquí leemos la historia de Dios, más no la historia del mundo. Esa es con la única diferencia que la Biblia nos hace entrarnos dentro su, de la palabra. Y así ujú. es como nos va guiando poco a poco. Eso es lo que yo poco a poco voy entendiendo. Ahora sí, corríjame. No, no, está bien, hermana, está bien. De hecho, eso es lo primordial que quiero que se queden cuando hablamos de la historia y de la Biblia. Mira, aquí les voy a poner la imagen justamente, ¿no? Abraham, el que se le da la promesa, así inició todo. Para justamente, acuérdense, Dios totalmente, siempre, constantemente va a hablar de que Él tiene la iniciativa. Se acerca a Abraham. Después, la promesa va a Isaac. Después, a Jacob, ¿sí? Y Jacob tiene sus 12 hijos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene, tiene 6 hijos con Lea, 2 con Silpa, una de las esclavas eh, de su esposa, y Bilha, la otra, ajá, y Raquel, ¿no? La que le dieron cuando, la que él no quería, ¿no? La que él no quería. Entonces, va la historia, hermano, se supone de acuerdo al Génesis. Y obviamente de ahí de Abraham, Isaac, Jacob, de ahí donde van a ser, en la tribu donde van a ser nuestro Señor Jesucristo, va a ser en la de Judá. Ahora es bien interesante, hermanos, porque ¿alguien de ustedes se sabe la historia de Judá? Se narra también en Génesis.
¿Alguien sabe qué hizo Judá? Se podría decir el tatarabuelo de Jesús. Ajá. ¿Qué hizo ese Judá hombre? fue Judá quiso hacer su propia tribu, se separó de Jacob. Él empezó haciendo su tribu, pero él tuvo su primer hijo, no recuerdo, Tamara, su esposa era Tamara. Su hijo falleció y no dejó descendencia. Se lo dio al segundo hijo, lo mismo pasó, falleció y no dejó descendencia. Y el tercer hijo ya no se lo quiso dar, porque lo mismo iba a pasar. ¿Por qué Dios mata al primer hijo? ¿Por qué? Porque hizo malo, hizo abominación ante los ojos de Dios. El segundo hijo, bueno, la palabra se oye muy fuerte, pero así viene la palabra, tiró 2 especies en el suelo y no a ella. Entonces también ahí Dios actuó. Y entonces Tamara, ella quería un hijo, dice, yo quiero un hijo, una descendencia. Ella sabe que Judá acababa de enviudar, bajó, no recuerdo bien a qué pueblo, pero él baja al pueblo, a un trasquiladero no, mentira, él baja al pueblo, no recuerdo qué bajó, pero él bajó y llevaba consigo su bastón. Ve a la mujer y la toma como una mujer, en aquel entonces se llamaban rameras, la toma como una ramera y se va con ella a tener relaciones. Entonces él le dice, no tengo con qué pagarte, pero te dejo mi sello y te dejo Bastón, su ¿no? vara. Y cuando yo regrese, te pagaré. Él regresa al mismo pueblo, pero regresa con un animal para pagarle a la mujer. Pero la mujer no le da no la encuentra. Entonces él tiene un problema entre su tribu, que esta mujer sale embarazada y él no sabe de quién es ese hijo. Y en la noche ella va y le lleva su báculo y le lleva el sello porque él la iba a matar. Entonces él le dice, perdóname, tú has hecho bien y yo he hecho mal. Y jamás la volvió a tocar y dejó que naciera ese hijo. No sé, esa es la historia de Judá. Sí, hermana, perfecto. Hoy sí se la sabe bien. Bueno, Bravo, hermana. no, hermana, pero si se dan cuenta, hermanos, fíjense cómo era ese hombre. O Sí, sea, qué barbaridades hizo, ¿verdad? Qué barbaridades sí. hizo. Y de ahí salió Jesús, ¿no? Se fue con una ramera, ¿no? Pero después se dio cuenta que esa ramera, pues, era, familiar, ¿no? Entonces, y todo después, todo lo que hizo, lo que nos comentó nuestra hermana Marisela, todo lo demás que hizo, y aún así, de ahí, Dios quiso que saliera nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, Bueno, es que aquí comparamos nosotros un salmo que dice, al más humilde lo subiré al trono y el que está en el trono lo despojaré, porque el Señor ahí nos demuestra que Él siempre iba a buscar al más humilde para enaltecerlo. Creo que en un salmo dice, sí, no recuerdo bien, pero dice, ante los demás ojos yo te enalteceré y tú entre la intimidad me, me piderás, me orarás. No recuerdo en qué salmo dice exactamente, pero así va una palabra. sí, no, no, hermana, y realmente, pues muchos salmos hablan acerca de eso, ¿no? De que de lo más vil del mundo Dios, pues, escoge, ¿sí? Y eso habla totalmente de Génesis. Ustedes que lo van a ver, ustedes si lo pueden leer, cómo constantemente el hombre quiere justamente destruir la creación de Dios. Pero, aún así, Dios siempre tiene la iniciativa. Dios siempre está buscando al hombre. Dios siempre hace pacto con el hombre. Porque el hombre no lo puede mantener. Desde el Edén hasta toda la vida no podemos mantener un pacto. No podemos mantener un pacto con Dios. Por eso es que viene Jesucristo. Porque Él sí puede mantener. Él es el segundo Adán, dice la escritura, ¿no? Pero el que sí obedeció. El que sí se mantuvo.
Entonces, eso es algo bonito, hermanos. Ya ven, esas verdades teológicas bíblicas, la historia justamente, las historias como Abraham, como Isaac, como Jacob, como de Judá y demás, nos hablan justamente de este, verdades teológicas que pueden aplicarse después a nuestras vidas. Y es lo que vamos a estar viendo justamente para aprender la Biblia. Pero quiero justamente que tengan un conocimiento un poquito más general de la historia del Antiguo Testamento, ¿no, hermanos? Para que podamos entender poco a poco cómo entender nuestra Biblia. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque ya son las 9. Pero gracias a Dios por las que estuvieron aquí. Gracias a Dios por las que pudieron participar. Y antes de que nos vayamos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, hermanos. Algo que quisiera aportar. O alguien que a lo mejor algo que se les fue, algo que a lo mejor quisieran hablar, algo que les surgió en este momento. Que calle ahora, que hable ahora y calle para siempre, más bien. ¿No? ¿No se les ocurre algo? ¿No tienen preguntas, hermanas? ¿Todas se entendieron bien? ¿Me expliqué bien? ¿O no me expliqué Sí, bien? Fer. Sí, hermana Juanita, muy bien. Pues bueno, si no hay dudas en este aspecto de la historia, vamos a seguir viendo un poco más de la historia del Antiguo Testamento. ¿Sale? Así que yo les voy a pasar un video, les voy a pasar unos videos para que los vean también. Pero es necesario, hermanos, que para que podamos aprender a estudiar nuestra Biblia, podamos entender, o menos, al menos tener la percepción de la historia que hay en ella, ¿sí? Por ejemplo, apenas que estoy viendo Jonás, pues, por ejemplo, si uno lee Jonás y se da cuenta de algunas cosas históricas que hay también ahí con Jonás, no solamente del libro de Jonás, puede uno irse a lo mejor al Antiguo Testamento. Por ejemplo, yo vi ahí el texto de cuando habla y dice, cuando vimos este domingo, ¿no? Que habla acerca de la sangre inocente. Y uno dice, ¿dónde vi eso? Ya lo había visto en la Biblia. Ah, pues está ahí en Reyes, está después ahí en Génesis, está ahí después también en la sangre, en los profetas, ¿no? Ajá. Jesús, ¿Mandé? y Per- Jesús, en Jesús, ¿no? Cuando porque también, él era así. exacto, cuando también le dicen a este hombre, ¿cómo se llama? Judas. Judas le dice, no, es que yo entregué sangre inocente, ¿no? Y Judas se arrepiente ahí, dice, entregué sangre inocente. Y le dicen, ah, pues allá tú. Entonces, todos esos aspectos lo podemos ver a lo largo de toda la historia de la Biblia. Y es necesario tenerla en cuenta, hermanos, cuando estudiamos también esta Biblia. Porque puedes tú estar en algún salmo y decir, ah, esto ya lo había leído, o lo sabía, o como que lo menciona en una historia de la Biblia que había visto. Y se complementa más tu estudio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, si no hay más preguntas por el momento. Gracias a todas las que estuvieron aquí. Todas, porque ahora sí todas, porque ya el hermano Manuel también se fue. y y pues vamos a orar, hermanos. Yo me gustaría invitarle a... Un comentario, hermano. Ah, sí, diga, hermana. Un comentario. Sí. Y quiero la historia de Ruth. Es una historia de Ruth y Noemí. Habla de la suegra y la nuera. Ujú. Pero Ruth, siendo moemita, Moabita. casa con uno de Judá. Moamita, exactamente. Ella adoraba a otros dioses. Ujú. Pero como ella veía cómo era tan entregada a Noemí, Dios, se volvió a ella y se casa con uno de Judá. No recuerdo el nombre de él, pero al Vos. casarse ellos, Ujú. le Vos. da un Ajá. hijo, el hijo que ella tuvo se lo da a esta, ¿cómo se llama? A Noemí. Y Noemí crece ese hijo se llamaba, ese era el abuelito, no me recuerdo bien los nombres, y el abuelito fue el que tuvo otro hijo, que era Isaías, creo. Isaías tiene a David, y de ahí salió el rey David, de la Y historia de Ruth. Isaí, ¿no? Isaí. Ajá. Isaí, exactamente, Isaí. Sí, Y de sí. ahí crece el rey David. Mm. Ajá, Sí, 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 hermana. nada más era un... Sí, no, no, no. Y Ahorita así que... hay muchas historias. Claro, ¿no? Y uno se da cuenta, por ejemplo, cuando uno ve y ve que dice Ruth era moabita, ¿no? Se da cuenta que incluso a pesar de que eh,
llegó a tener también en otra cultura, otros dioses, incluso también Raab, ¿no? Que también dice Raab la ramera. Ellas dos, a pesar de que Ra, pudieron, la de Josué. ajá, ellas dos, Ajá, la de Josué, la que protege el. Ajá, sí, sí, hermano. ándele, esa, ¿no? Después que se casa con el rey de Israel, después que va a ser próximamente, que se llama Salmón. Y ya ve uno de esos, esa parte de la historia y se da cuenta que incluso a pesar de que estas personas socialmente hablando, históricamente hablando también, no eran dignas, son parte de la descendencia y de los antepasados de Jesús, ¿no? Entonces todas esas cosas, hermanos, se pueden ver y se aprecia mucho mejor cuando uno entiende todo eso, se aprende mucho mejor el mensaje del Evangelio, porque muchos podemos ser así como, y muchos pueden ser así también. Ahí está una lección de una verdad cristiana, una verdad evangélica, porque a pesar de que podamos decir, es que esta persona no merece, esta persona no es digna, esta persona cometió tales pecados, Dios la sigue usando. Y Dios lo usó para un propósito. Entonces todos esos elementos complementan más el mensaje de salvación, hermanos. Que aun siendo extranjeros, Dios les ama. Y Dios nos sigue amando a pesar de, pues sí, ciertos errores. Pues sí, a pesar de que muchos también de nosotros no merecemos. Sí, a pesar de que tal vez podemos ser extranjeros en un sentido también tanto espiritual, Dios nos sigue buscando y tomando la iniciativa, ¿no? Entonces, todos esos elementos, hermanos, vamos a seguir viéndolos aquí en este formato que hemos estado preparando. Y vamos a terminar la historia del Antiguo Testamento la siguiente semana, ¿sale, hermanos? ¿Sale? Vamos a tratar de ser más ágiles, porque yo no quiero que también se me aburran, ¿no? Porque sí es historia y a veces aburre, pero no quiero que se me aburran y vamos a ser más ágiles. Bueno, vamos a terminar, hermanos. Me gustaría que si nos pudiera apoyar, nuestra hermana Marisela, para orar, hermana, y terminar, por favor.